episodio de hoy vamos a analizar el cargador Q200. ¿Estáis listos? En esta tuto review vamos a analizar los siguientes puntos. Vamos a ver sus principales características, la que es la tuto review general. Es una tuto review rápida de carga. Duran 2 minutos, diferentes situaciones, cómo cargar tus baterías a través de tu smartphone y finalmente opinión y recomendaciones. Y ahora vamos a descubrir las principales características de este Q200. Una de las principales características es que con este cargador podrás cargar hasta 4 baterías simultáneamente. Aparte podrás configurar cada celda, podrás elegir la configuración que quieras. Aparte podrás conectar diferentes baterías a cualquier de los canales de carga, básicamente. Este Q200 acepta también diferentes tipos de baterías. En este caso podrás cargar baterías NiMH, NiCd, también acepta varios tipos de baterías de litio, como son las LiPo, las Li-ion, también baterías LiFe, y acepta la nueva generación de baterías LiHV. Estas nuevas baterías de nueva generación aceptan un voltaje más alto, por ejemplo de carga, ¿no? En este caso de 4,35 voltios. Este Q200 tiene doble entrada y distribución de potencia. En este caso nos encontramos con una entrada AC y DC. También presenta software de funcionamiento optimizado. Presenta la función auto que establece la corriente de alimentación durante el proceso de carga y descarga. Especialmente para baterías de litio puede prevenir la sobrecarga, que puede provocar la explosión de la batería debido a un fallo del usuario. Lo que hace es que se desconecta y suena un pitido y cuando detecta un mal funcionamiento. Otra funcionalidad del Q200 es que tiene memoria interna y puede conseguir grabar hasta 10 perfiles de carga. Otra función es que el usuario puede cambiar la tensión final. Otra funcionalidad que tiene es que puedes cargar tus baterías a través de tu smartphone o computadora. Aparte, el Q200 también tiene un medidor de resistencia interna y también podrás limitar la capacidad de carga y tiempo de procesamiento de carga para evitar problemas imprevisibles. Y ahora pasaríamos a la tuto review general. Dura 2 minutos y es el proceso de carga. Y así iremos enlazando el contenido del vídeo. Como podemos ver, tenemos aquí las baterías listas a punto de cargarse. Hemos elegido 3 baterías de 1500 mAh y una de 1300. Ahora empezaremos a cargar las baterías. Primero de todo nos encontramos con la pantalla principal. Tenemos diferentes canales, el canal A, canal B, canal C y canal D. En estos canales podemos cargar 4 baterías totalmente diferentes y podemos aplicar el amperaje que queramos. Para empezar a cargar, lo que tendremos que hacer es elegir aquí LiPo ¿no? LiPo Balance Charger, le das a Start, 1,3 porque es el canal A, tengo la Tatu, en este caso pues a 1,3 amperios, le presiono Start, Battery Check y si quiero confirmarlo pues le doy a Start y ya empieza a cargar y te indica el porcentaje. Continuamos con las siguientes baterías. Le damos aquí el cambio de canal, Channel ABCD, aquí, batería Program, vale, LiPo Balance Charge, 1,5 amperios, vale, el Gaoneng. Los valores me salen predeterminados porque tiene memoria el cargador y por lo tanto así me queda grabado los datos.
Y aquí seguiremos el mismo proceso con el canal C y con el canal D. Vale, ya tenemos dos baterías cargadas. Como podéis ver, cuando terminan de cargarse las baterías, realiza el cargador un pitido. Una vez cargadas las lipos, pasaremos a analizar la resistencia interna que tienen las baterías. Para ello, vamos a analizar las celdas y a partir de aquí podremos saber si las celdas están dañadas o no. Y a partir de los números podemos decidir si tiramos la batería o le podremos dar algún achuchón más o continuar con nuestras baterías. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en la batería que queremos inspeccionar. En la siguiente opción tenemos la resistencia interna de la batería. Lo que tenemos es el botón Start. Está chequeando la batería Tatu y aquí podemos ver que los diferentes números indican, estos son ohmios, tenemos 6, 6, 7, 6. Mientras estos números no den un número superior o 30, 60, la batería está bien. Si nos diera un valor superior, ya nos empezaríamos a preocupar directamente y tendríamos que tirar a lo mejor la batería. Básicamente me apunto todos los datos de la resistencia interna para así yo saber si esta batería está bien o no. Y así haríamos el proceso con las otras baterías restantes. Si el valor es superior de 30, 20 y pico, ya incluso 13, ya es de preocupación porque quiere decir que la celda está dañada. Un ejemplo es que mi batería Panda muestra un número superior, es decir, de 44. Tengo la primera celda dañada y no dará el mismo efecto. En cambio las otras están bien. Hemos hecho la prueba con esta Panda, 1300 megamperios, y aquí tuve un cruce, me lió el cable balanceador con la hélice y se me escacharró bastante. Y aquí se ve mostrado el valor. Otra de las funcionalidades que tiene este cargador es que podemos mandar órdenes de carga a través de nuestro smartphone y solo tenéis que utilizar la aplicación Skirk. ¿Queréis verlo? Aquí podremos escoger el canal a la parte superior, aquí, vale, que decidiremos cargar nuestra batería. Elegiremos el tipo, la celda, balance charge. Si queremos, podemos escoger aquí el tipo de lipo que es, las celdas que tiene y lo que queremos hacer con ellas, si descargarlas, si ponerlos en storage, solo hace falta, o si queremos una carga rápida, o descargarla, cargarla o balancearla. Y también la podemos programar. Program, yo ya he dicho que es una lipo, quiero desde 4 celdas, current, ya le he encargado de seleccionar la carga y tengo un código QR que me lo voy a guardar. Lo he programado con el segundo botón que pone aquí Program. Luego he ido al ordenador y así es como ha leído el código QR a través del ordenador. Así manda órdenes para que el cargador directamente cargue la batería Panda de 1300. Así se puede hacer con todas las baterías. A cada batería se le va a aplicar un código QR diferente y nada, solo hace falta tener la aplicación de Skirk y él directamente ya leerá los códigos QR y ya directamente tú puedes tener un control a través del ordenador y toda la información y de tu batería. Tienes un control total de los canales y con toda la información de las baterías en tus manos. Incluso puedes parar de cargar las baterías cuando tú lo desees. Y para finalizar os diré mi opinión al respecto de este cargador Q200.
En agosto habrá un año que estoy utilizando este cargador y partiendo que desde un buen principio contaba con el S60 de la misma compañía, al tener cada vez más lipos me vi casi obligada a comprar un cargador con tales características. Y lo bueno es que con el Q200 puedo cargar 4 baterías simultáneamente, ya que agiliza mucho el proceso. Yo utilizo las 4S, 1300 mAh y 1500 mAh, y básicamente la carga se completa durante unos 39, 40, 48 minutos máximo. En cambio, en el S60 tenía que ir cargando una batería por una, se multiplicaba el tiempo por 4. El Q200 me da la información que necesito y la tranquilidad por las características que ofrece. No tengo ningún comentario negativo al respecto, aunque tengo algunas recomendaciones a la hora de utilizar el cargador y a la hora de cómo usamos nuestras baterías. Primero de todo tenemos que cuidar nuestro cargador. Y respecto a las baterías, en este caso hablaremos de las 4S, que es el estándar, y nos situaríamos en el umbral. El umbral, por ejemplo, tenemos 350 voltios, hablaríamos de que la batería está completamente descargada, y 420 voltios, que la batería está completamente cargada. Es cierto que otras baterías aceptan una carga superior a 435 voltios. Lo que no nos podemos encontrar es en tener las baterías a 3,30 voltios, porque estaríamos hablando de una batería ya completamente muerta. Lo que he podido ver al respecto e investigar es que en la mayoría de las compañías hablan de la prolongación de la vida útil de las baterías. Al respecto a los voltajes, por ejemplo, cogeremos otra vez las 4S, ya que es el estándar. Lo que tenemos que hacer es, por la vía matemática, es que dividiríamos el numerito 16,8 entre 4,82 voltios y nos daría el número 4. Este 4 nos indica las celdas, 4, 4, 4, y la suma de esta nos daría el número que nos indica que la batería está completamente cargada. Para garantizar una prolongación de la vida útil de nuestras baterías, lo que no podemos hacer es sobrepasar el margen, es decir, siempre volaremos al 80% y bajaremos antes. Siempre hay que tener un margen. Tampoco no podemos sobrecargar la batería. Es mejor descargar las baterías que no sobrecargarlas. En este caso no podemos sobrecargar la batería a más de 3,50 voltios por celda, porque esto reduciría gravemente la vida útil de la batería. También, si ya tenemos listas las lipos para volar, es aconsejable ir a volar y no esperar más de 2 días para ir a volar. En este caso es recomendable dejar las baterías en el modo storage. En este caso dejaríamos las baterías en modo storage, que es a 3,70 voltios, 3,80 voltios por celda. También un factor que ayuda a prolongar la vida útil de las baterías es bajar antes y, como he mencionado, dejar las baterías en modo storage. Y aquí termino mi tuto review. Espero que os haya servido para descubrir más sobre este cargador, que en definitiva lo recomiendo si buscáis un cargador de estas características. Si os ha gustado mi primera tuto review, hit the like button, y si sois nuevos siempre os podéis suscribir. Dejad vuestros comentarios al respecto de la review si tenéis algo que añadir, y yo a la medida que pueda os iré contestando. Muchas gracias y hasta la próxima.